Antes que hacer de ellos súbditos continuamente rebeldes, los romanos fueron lo bastante sagaces para ofrecerles la libertad. En consecuencia, Flaminio anunció la buena nueva en los grandes Juegos de Corinto del año 196 a.C. Un heraldo impuso silencio con la trompeta y pronunció la fórmula tradicional de apertura de los Juegos, pero añadió estas palabras: el Senado romano y el general vencedor declaran que, sometida ya Macedonia, todas las ciudades griegas dominadas antes por el rey Filipo quedan en absoluta libertad y exentas de todo impuesto y subordinación a cualquier potencia exterior. La alegría de los griegos fue tan enorme que apenas si creían lo que escuchaban. Se miraban unos a otros extrañados, como si ello no fuera más que un sueño, dice Tito Livio. El heraldo tuvo que reaparecer en el estadio, pues todos querían oír una vez más al mensajero de su libertad. Cuando por segunda vez el heraldo les dio a conocer la decisión del Senado, estallaron gritos y aplausos por doquier. Resultaba evidente que para ellos la libertad era el bien más preciado del mundo. Cuenta la tradición que las aves que volaban sobre el estadio, aturdidas por el alegre vocerío, caían al suelo. La victoria de Flaminio sobre Filipo V y la proclamación de la independencia griega formaban el reverso de la medalla victoriosa que el gran Filipo consiguió en Queronea. El imperio seleucida. El protectorado sobre los helenos dio motivos a los romanos para intervenir también contra Antíoco III, ya que algunos estados griegos fueron atacados por este apenas el Senado romano proclamó su independencia. Los romanos vieron en ello una prueba de la ambición insaciable del rey, que, según ellos, deseaba extender su dominación al mundo entero. Antíoco era ambicioso, es cierto, pero sus deseos de conquista se limitaban al Asia, donde quería reconstruir el imperio de los antiguos reyes de Persia. Desde Macedonia partió un ejército romano que atravesó el Helesponto y derrotó a Antíoco en 190 a.C. Antíoco tuvo que ceder casi toda el Asia Menor y aceptar para el resto de sus territorios unas condiciones tan severas como las impuestas antes a Cartago y después a Macedonia: entrega de los elefantes de guerra y de la flota, excepto 10 navíos, pago de una suma enorme, 15.000 talentos, a título de reparaciones e indemnización, y un pacto de no agresión con respecto a sus países vecinos en el oeste. Arrebatada el Asia Menor a Antíoco, los romanos ofrecieron su mayor parte a su fiel aliado, el rey de Pérgamo. El reino de los atálidas desempeñaba el mismo papel que Numidia en África, es decir, el de mastín de Roma. Masinisa mantenía de continuo la soga al cuello de los cartagineses. De igual modo, Pérgamo vigilaba a Macedonia y el imperio seleucida. Los romanos, que no parecían dispuestos a encargarse de sus posesiones de ultramar, poco a poco cambiaron de opinión. En 133 a.C. recibieron el reino de Pérgamo legado a ellos por Átalo III, último vástago de su dinastía. La legalidad de esta herencia pareció bastante discutible, pero poco importaba el derecho cuando Roma quería adueñarse de un país. Así, el poniente de Asia Menor se convirtió en la primera provincia romana de Oriente, con el nombre de Asia. En cuanto a Antíoco, baste consignar que, después de la humillación sufrida con el tratado impuesto por los romanos, sus súbditos le perdieron el respeto. La paz del reino se vio continuamente turbada por tumultos y crisis financieras. Al reprimir una de esas rebeliones, esta vez a orillas del Golfo Pérsico, Antíoco fue asesinado mientras saqueaba un templo, que con tal sacrilegio trataba de llenar sus arcas angustiosamente vacías. Luego, intrigas de sucesión, conmociones internas como las de los macabeos en Judea y guerras contra Bactria, el reino arsácida o neopersa y otros países vecinos del este debilitaron aún más a aquel estado que, al fin, acabaría por desaparecer. Pacificación de Macedonia y Grecia. Después de su derrota ante Flaminio, el orgulloso y desasosegado Filipo V se sintió como una fiera enjaulada. Aquellas minúsculas polis griegas que tanto despreciara antes y a quienes tratara con tanta insensibilidad, se alegraban ahora de su impotencia. Es más, se permitieron enviar innumerables quejas al Senado romano. Este mandó legados para realizar una investigación. Filipo se vio obligado a recibirlos con la mayor cortesía, no teniendo más remedio que aceptar las decisiones del Senado sin protestar. No obstante, se preparaba para sacudir tal yugo y abatir a sus antiguos vasallos. Antes de morir, confesó sus proyectos a su hijo Perseo, que hizo lo que pudo, poco, pues no era el jefe soñado por sus valientes macedonios. Paulo Emilio, digno homónimo e hijo del cónsul caído en Canas, apresó en 168 a.C. a Perseo en una sangrienta batalla. El infausto postrer monarca de Macedonia murió en las prisiones romanas.
A fin de impedir la repetición de tales sucesos, el reino de Macedonia fue dividido en 4 pequeñas repúblicas dependientes de Roma. Los macedonios fueron desarmados y todo su armamento destruido, menos los escudos de cobre que se enviaron a Roma. 20 años más tarde, estalló una rebelión macedónica. Entonces Roma modificó su estatuto político, fue convertida en provincia romana. Ni con eso se obtuvo la pacificación de Grecia. Recordemos que los griegos recobraron su libertad en el año 196, antes de abandonar Grecia. Flaminio había reunido en Corinto a los representantes de todos los estados helénicos para dirigirles unas palabras de despedida, recomendándoles que disfrutaran de la libertad con inteligencia y con moderación. Con ojos arrasados en lágrimas, los griegos escucharon al romano que les hablaba como un padre, dice Tito Livio. Incluso el orador estaba emocionado. Fue interrumpido por los vítores de sus oyentes que se exhortaban a recordar siempre aquellas palabras como si fueran oráculos. Espectáculo edificante, en que retrataban los sentimientos y la convicción más sinceros. Pero, en medio de aquel entusiasmo general, los griegos más perspicaces se preguntaban: ¿se puede ofrecer la libertad, pero no se puede también quitar? ¿Y qué vale la libertad sin unión? Estas preguntas no quedarían sin respuesta. La anarquía subsiguiente tornó el agradecimiento hacia los libertadores en ingratitud. Los senadores estaban perplejos ante aquellos incorregibles fautores de turbulencias que acudían de continuo a Roma para quejarse unos de otros. Finalmente los romanos perdieron la paciencia y dejaron a los griegos ventilar sus propios asuntos. Los romanos solo conocían a los griegos de lejos y admiraban en ellos sus descubrimientos científicos, su arte, su literatura y en general su cultura refinada. Ahora observaban el reverso de la medalla y en especial la incapacidad congénita de los griegos para la mutua comprensión. Nuevas polémicas obligaron a Roma a intervenir. Enviaron mediadores a Corinto y fueron injuriados. Después los griegos arremetieron unos contra otros, agrupados en inestables ligas que, con sus aspavientos, embarazaban el comercio egeo y perturbaban a estados vecinos, con las consiguientes quejumbres ante Roma. Harto ya de semejante situación, el gobernador romano de Macedonia aniquiló en 146 a.C. aquellas revoltosas facciones. Los griegos acabaron de perder la última oportunidad de salvar su independencia. En lo sucesivo dependerían de la autoridad del gobernador romano de Macedonia, en vez de ser arbitrados por el Senado. Como contrapartida, por la protección del ejército legionario, tendrían que pagar un tributo a Roma. Con todo, pudieron conservar su autonomía municipal, a condición de incluir algunas reformas de corte aristocrático, y fueron declarados aliados de Roma. Es decir, se les quitó el derecho a declarar la guerra y a firmar tratados de paz, lo cual significaba para ellos el mayor de los beneficios. Los helenos también tuvieron que pagar un tributo a Roma. Los romanos trataron con delicadeza a este pueblo al que debían su cultura. El castigo que infligieron a Corinto fue la única página triste en esta historia. Por orden del Senado, el general vencedor lavó en sangre la frente inferida por esta ciudad al poder romano. Saqueada y arrasada, sus habitantes fueron reducidos a esclavitud y deportados. Innumerables obras de arte y objetos preciosos fueron enviados a Roma. Tal castigo era desproporcionado a la falta. Varios historiadores lo atribuyen a la nefasta influencia de la aristocracia mercantil romana. Como ocurrió con Cartago y Capua, los comerciantes romanos aprovechaban cualquier ocasión para deshacerse de sus rivales peligrosos. Con todo, los griegos no iban a tener motivos de queja en cuanto a la dominación romana, ni siquiera cuando el emperador Augusto convirtió Grecia en provincia romana con el nombre de Acaya. La doble mentalidad romana, Escipión y Catón. Después de la victoria de Zama, el triunfo de Escipión el africano fue la fecha más gloriosa que conociera Roma. Al frente del cortejo que solía partir del campo de Marte iban los magistrados y senadores con toga blanca y las sienes coronadas de laurel. Seguían las trompetas tocando charangas y marchas militares. Luego los esclavos llevando el botín capturado durante la guerra. Había armas de todas clases, obras de transportaban lingotes y polvo de oro, y plata en sacos y cestas. Otros esclavos llevaban grandes cuadros representando batallas y asedios, ciudades y fortificaciones conquistadas. En los escudos se podían leer los nombres de los pueblos y ciudades que el triunfador había sometido. Modelos reducidos de navíos y máquinas de guerra detallaban las operaciones. Gran curiosidad despertaron los elefantes y otros animales conducidos desde los países conquistados en jaulas doradas o por guardianes vestidos con trajes multicolores. Los reyes y generales vencidos, sus mujeres e hijos desfilaban encadenados soportando las injurias y burlas del populacho. Finalmente, sobre un carro de oro tirado por 4 caballos blancos, aparecía el triunfador vestido con una toga de púrpura tachonada de estrellas y una corona de laurel en la cabeza.
Un esclavo mantenía sobre su cabeza la corona de Júpiter, mientras le susurraba al oído en medio de las aclamaciones de la multitud: «Recuerda que eres mortal». Detrás de Escipión marchaban sus soldados agitando ramos de laurel. Entre los aplausos de los ciudadanos y una lluvia de flores, el cortejo pasaba bajo los arcos de triunfo de la Vía Sacra, junto al templo de Vesta y otros santuarios, hacia el foro, el Capitolio y el templo de Júpiter, donde el vencedor ofrecía sus laureles y la corona de oro al dios supremo, en agradecimiento a su ayuda. Finalmente, rodeado de sus guerreros, ofrecía un sacrificio solemne a los dioses, en nombre de todo el ejército. Las solemnidades terminaban con un festín en el Capitolio. Aquel día se concedía a la tropa la facultad de opinar de sus jefes y oficiales. La milicia solía aprovechar tal privilegio cantando coplas satíricas y narrando peripecias de la guerra en que algún oficial había hecho el ridículo. A veces los soldados reprochaban la excesiva severidad de unos generales o la avaricia de otros, pero las sátiras se mezclaban con aclamaciones de «Io triunfe», «Hurra el triunfador». Escipión venía gozando las alegrías del triunfo desde que pisara Italia. Millares de romanos excarcelados de las prisiones cartaginesas lo precedían entonando alabanzas a su libertador. Cuando llegó a Roma, el Senado le otorgó el apodo de Félix, felino. Pero los triunfos ofrecen un lado malo, la envidia. Escipión tenía un enemigo irreconciliable en la persona de un senador de su misma edad, Marco Poncio Catón. Era el tipo del tradicional romano severo, pudiera decirse el último de tal linaje. Menospreciaba toda cultura y cualquier otro tipo de modernismos, que juzgaba como frivolidad y no sentía necesidad de otra cosa. Cuando los negocios del Estado no le ocupaban tiempo, se dedicaba al cultivo de sus tierras, como un segundo Cincinato. Hombre muy cauto, por no decir avaro, en la administración de sus bienes y negocios, había atesorado una gran fortuna, rasgo revelador de la mentalidad de Catón. Vendía sus esclavos viejos para no alimentar bocas inútiles. Catón se había hecho famoso cuando, cónsul de 39 años de edad, había declarado la guerra a la ostentación femenina después de la catástrofe de Canas. Habíase votado entonces una ley que prohibía a las mujeres llevar alhajas de valor superior a media onza de oro y adornarse con vestidos multicolores. En 195 a.C. se propuso a la asamblea suprimir esas restricciones, ya carentes de sentido. Cuando las matronas supieron que no todos los representantes del pueblo estaban de acuerdo, invadieron las calles conducentes al foro y abordaron a los senadores que salían de la sesión para incitarlos a votar la derogación de dicha ley. Catón pronunció un discurso lleno de altivez masculina y desprecio al bello sexo. Uno de los afectos a la abolición le recordó que las romanas habían salvado la patria en varias ocasiones. En el rapto de las Sabinas, no fueron ellas las que separaron a los combatientes, no fue una embajada de matronas la que consiguió esfumar la venganza de Coriolano. Cuando la ciudad cayó en poder de los galos, no fueron ellas las que la rescataron con sus alhajas, y en la guerra contra los cartagineses no mostraron igual sacrificio. Si las hacemos compartir las desgracias que caen sobre la ciudad, añadió, justo es que las dejemos obrar a su gusto en un terreno que concierne a ellas solas y donde el Estado no tiene nada que ver. El discurso del galante tribuno tuvo su resonancia, pero para mayor seguridad las mujeres manejaron el asunto por su cuenta. Al día siguiente, la fecha de la votación, movilizaron todas sus fuerzas contra los recalcitrantes y organizaron turnos femeninos para asediar las casas de los misóginos, que no abandonaron hasta obtener garantías de promesas favorables. Catón combatió a Escipión el africano con el mismo tesón con que luchó contra el derecho de las romanas a vestir a su gusto. Catón veía en Escipión y en su familia la encarnación de los nuevos tiempos, de aquella funesta admiración hacia las novedades griegas. A Catón le exasperaba ver la pasión de los romanos por todo lo griego. Le irritaba que aquella gente incapaz de penetrar en el espíritu de la cultura griega tratara de adquirir un barniz de helenismo a fin de no pasar por bárbaro. No soportaba el fasto de Escipión ni sus modales regios, incompatibles con la sencillez de un republicano. Catón urdió varias tentativas vanas, por otra parte, para perder a Escipión. Al fin consiguió que un tribuno de la plebe depusiera contra el africano, acusándolo de haberse dejado comprar por Antíoco III, a quien Escipión había vencido fácilmente y humillado a más no poder.